El título de mi presentación es La restauración como proveedora de servicios ambientales en la Amazonía colombiana. Es una presentación conjunta con los trabajos que se han generado en varios proyectos, algunos de ellos liderados por Patrick Label y en los cuales también ha participado Antonio Solarte de CIPAC. La idea de esta presentación es hablar un poco sobre las fortalezas que hemos podido desarrollar a lo largo de todos estos años de investigación, pero también hablar un poco de las falencias que tenemos, ¿sí? En estos proyectos de restauración normalmente tenemos en cuenta la evaluación de muchas variables, siempre estamos hablando de la diversidad genética, de las poblaciones vegetales, pero también tenemos que tener en cuenta la tenencia de la tierra, las variables socioeconómicas, la calidad del suelo, que es algo de lo que muchas veces nos olvidamos, y sobre todo de que esos suelos son los proveedores de muchos de los servicios ecosistémicos que estamos nosotros obteniendo de la naturaleza, de los ecosistemas que estamos trabajando. El contenido de mi charla, yo lo he dividido así, un panorama amazónico, hablarles un poquito de todas las cosas tristes que están pasando, de las tonterías que estamos haciendo en la Amazonía, cómo estamos perdiendo nosotros muchos de los servicios ecosistémicos que se generan aquí en la Amazonía, cómo podemos primero entender cuáles son, ¿cierto? Luego, cómo podemos nosotros medir esos servicios ecosistémicos, cómo a través de la generación de indicadores nosotros podemos medir servicios ecosistémicos, pero también cómo podemos construir esos indicadores. Luego, pues entendiendo un poco el papel del suelo que me preocupa mucho, yo soy bióloga de base y sé los grandes vacíos que tenemos los biólogos en cuanto a las características edáficas, ¿cierto? Entiendo que tenemos unos vacíos muy grandes, pero también tengo un doctorado en suelos, o sea, tengo el lado agronómico y soy muy consciente de los grandes vacíos que hay en la agronomía en cuanto al interés que se tiene en restaurar, ¿cierto? En las facultades de agronomía no les estamos enseñando a los estudiantes a restaurar y a interesarse por esos, digamos, conceptos tan actuales y tan necesarios. Entonces, yo hago parte de esas dos escuelas y entiendo muy bien los vacíos que hay en ambos lados. Entonces, por eso es que decidí que es bueno que entendamos lo que está pasando en el suelo, de que reconozcamos el valor que tiene y que sin suelo ningún proyecto de restauración va a tener éxito, ¿cierto? Nos olvidamos de que todas esas plantas con las que estamos tratando de restaurar crecen allí y si falla, lo que estamos haciendo es porque no estamos entendiendo todos los actores que están trabajando allí de forma conjunta. Bueno, luego les voy a mostrar algunos casos de estudios de algunos proyectos que ya se han presentado y unos nuevos. En cuanto al panorama amazónico, pues es muy triste, ¿cierto? La Amazonía tiene una extensión de 100.8 millones de kilómetros cuadrados y Colombia tiene aproximadamente el 6.2% de esta extensión. Aquí en la Amazonía habitan alrededor de 33 millones de personas, incluyendo 385 pueblos indígenas. Entonces, lo que está viviendo, lo que está pasando actualmente aquí en la Amazonía es que hay una gran presión, hay procesos de cambio acelerados, ¿cierto? Que están siendo causados especialmente por estas cosas, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, la praderización y ganadería extensiva, los cultivos ilícitos
y todo el conflicto social que esto genera, el desarrollo de la infraestructura vial. Ahora les voy a mostrar una lista de obras que se están desarrollando aquí en la Amazonía y que eso pues obviamente tiene un impacto muy grande sobre los ecosistemas. La extracción ilícita de minerales, que es una cosa extensiva, no solamente aquí sino en muchas partes, y los incendios forestales, que lo que están haciendo es aumentando estos procesos de deforestación y de degradación. En 8 de los países, digamos, que conforman la Amazonía, hay ya, digamos, algunas políticas en cuanto a la división territorial, pero hacen falta realmente políticas públicas, ¿cierto?, que permitan que se controle un poco lo que nosotros estamos causando aquí en estos ecosistemas. Están pues muy lejos de abordar una visión necesaria para contrarrestar todo esto. Prevalece todavía una visión de la Amazonía como una frontera remota de recursos inagotables, ¿cierto? Pensamos que cuando uno ve el verde, ve tantas cosas, tanta vegetación y tanta fauna, uno cree que eso nunca se va a acabar, pero lo cierto es que no es una fuente inagotable de recursos y que esto está abierto, digamos, a una frontera de expansión que si no se controla puede seguir causando muchos cambios inadecuados para los ecosistemas. Yo les quiero hablar de los servicios ecosistémicos que nosotros encontramos aquí en la Amazonía. Yo encontré este artículo que habla de que en 1970 el científico Eneas Salati demostró que en la Amazonía se genera realmente el agua a través de la humedad que es capaz de reciclar el mismo ecosistema. Entonces, si no hay árboles, ya no va a haber más lluvia, y si no va a haber más lluvia, ya no vamos, digamos, a tener ese recurso hídrico que es tan necesario. Entonces, desde 1970, más o menos 50 años hace que salió este artículo y que ya se hablaba de eso. Yo les traigo entonces 2 preguntas, ¿cierto? Si ya sabemos que el agua se recicla en función de la cantidad de vegetación que nosotros tenemos, entonces, ¿cuál es el grado de deforestación de la selva amazónica actualmente y cuánto se requeriría de deforestación para hacer que ese ciclo hídrico se degrade hasta el punto de no poder soportar más la selva amazónica? Nosotros hemos escuchado hablar mucho de la evaluación de los ecosistemas del Millennium. En este estudio que se hizo entre el 2000 y el 2005, la evaluación más grande que se ha hecho a nivel mundial sobre los ecosistemas, ellos dijeron que si nosotros pues seguimos viviendo con nuestra forma de vida, de consumismo, de desperdicio, de poca reflexión, los ecosistemas colapsarían en el 2050. Y también se concluyó que en los últimos 50 años nosotros hemos destruido más que todas las generaciones anteriores. Entonces, el grado de la deforestación amazónica es muy grande. Desde 1970 se ha perdido más de 765.000 kilómetros cuadrados de bosque. Y eso representa aproximadamente el 17% del total de la vegetación del Amazonas. Entonces, ¿cuánto se necesitaría de deforestación para que el ciclo hídrico del cual dependemos todos realmente colapsara? Al alcanzar el 20% de la deforestación total, se llegaría a este punto de inflexión, O sea que no estamos tan lejos, ¿cierto? Estamos en el 17% total de la vegetación de la Amazonía que se ha perdido y cada vez estamos más cerca de alcanzar este 20% en el cual ya no tendríamos agua para poder sobrevivir. No estamos muy lejos de eso. Aquí en Colombia, el IDEAN en el 2017, el año pasado, mostró que el 65.5% de la deforestación en el país está concentrada aquí en la Amazonía.
y está concentrada sobre todo en 3 departamentos. El 63% de toda la deforestación está aquí en la Amazonía y está concentrada en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta. O sea que todo lo que nosotros podamos, digamos, hacer, todos los proyectos que podamos desarrollar para tratar de minimizar, digamos, esas acciones negativas, pues yo creo que están muy bienvenidos porque la situación es más que crítica. Los departamentos de Guaviare y Caquetá, entonces son los que más deforestan. Y encontré esta comparación que es odiosa, pero bastante significativa. Mire, el Guaviare tiene el mismo tamaño de Costa Rica, que es un país. El Guaviare tiene 120,000 personas, habitantes, y Costa Rica 5 millones. Sin embargo, el Guaviare quemó y convirtió ya 500,000 hectáreas de selva en pastizales donde pastan 250,000 reses. Aquí en Caquetá hay algunos proyectos de infraestructura que se están desarrollando y esto está ejerciendo, digamos, una acción negativa sobre todos estos ecosistemas. 11 proyectos en el sector de hidrocarburos, 3 en el sector de infraestructura vial y 1 en el sector de agroquímicos. Yo busqué proyectos de restauración y no encontré sino como casos aislados, ¿cierto? Un poco como proyectos desarrollados por instituciones, pero no realmente unos proyectos que estén basados en las leyes nacionales. Aquí en Caquetá el 79.4% de la cobertura todavía es natural, pero alrededor del 20% de esa cobertura ya ha sido transformada a pastizales, o sea que la ganadería está influyendo de una forma fuerte y negativa en la conversión de tierras. También busqué lo que se está haciendo y el IDEAN reporta algunas cosas como capacitaciones, una supervisión, vigilancia, multas, ¿cierto? Y también habla de que se están desarrollando procesos de restauración ecológica participativa. Me parece que esa sería como la solución más viable, ¿cierto? La restauración ecológica y de eso es lo que yo les voy a hablar hoy. Entonces, yo les quiero hablar de la restauración como proveedora de servicios ambientales. Pero quiero retomar este artículo que mostró Pilar ayer en su presentación que habla sobre la teoría de la creación de los nuevos biomas. Hay como una redefinición y están hablando ya de biomas antropogénicos, ¿cierto? De biomas que están siendo transformados y definidos en función de los elementos que tiene, porque ya todos los ecosistemas están siendo transformados, aún los que nosotros estamos restaurando. Entonces, el reto consiste en crear paisajes donde se mantenga o se restaure la integridad ecológica, pero que al mismo tiempo mantenga o incremente la calidad de los habitantes que hay allí. Entonces, siempre tenemos que involucrar a la comunidad, entender qué es lo que pasa, por qué actúa de esa manera, por qué deforesta, por qué tiene intenciones de restaurar. Lo más importante es realizar un buen diagnóstico incluyendo a la comunidad. Cuando desarrollamos ese diagnóstico, normalmente nosotros estamos colectando una información muy valiosa, pero muchas veces luego ya no sabemos qué hacer con tantos datos. El otro reto es crear prácticas productivas que sean sustentables, que sean ecológicas, social, económica y culturalmente apropiada a las circunstancias del momento, ¿cierto? Esto lo podríamos medir, todos estos datos, toda esta información que generamos aquí, nosotros la podemos utilizar para medir servicios ecosistémicos que está proveyendo la Amazonía. Entonces yo les voy a hablar un poco de servicios ecosistémicos. En la evaluación de los ecosistemas del Millennium, ellos los agruparon en servicios de aprovisionamiento, servicios culturales, de regulación y de apoyo.
Obviamente no están todos aquí, son muchos más, pero lo que yo les quiero transmitir es que en todos estos grupos de servicios ecosistémicos está incluido el suelo, ¿cierto? El suelo es el soporte de todo, de la vegetación, de la fibra, de la materia prima, del agua también, de todos los recursos que nosotros estamos tomando de los ecosistemas. Cuando vamos a evaluar esos servicios ecosistémicos, muchas veces nos sentimos como un poquito perdidos, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Cómo? ¿Dónde? Y luego, ¿qué es lo que yo voy a hacer con todos esos datos? Muchas veces generamos una línea base muy extensa, muy completa, con muchos datos, pero no sabemos después qué hacer con eso, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos integrar? ¿Y cómo podemos transmitir eso a los tomadores de decisiones, que son en definitiva los que pueden hacer, digamos, tomar acciones definitivas? Entonces podemos tener una lista interminable de variables, ¿cierto? Podemos medir la calidad del agua, la diversidad tanto vegetal como animal, la calidad del aire, la fertilidad química del suelo, podemos medir variables climáticas, la calidad edáfica, el almacenamiento de carbono aéreo o en suelo, muchas variables métricas del paisaje, variables socioeconómicas, podemos medir todo lo que podamos, ¿cierto? Lo que sepamos hacer. Pero luego, ¿cómo hacemos para integrar todo esto y cómo a través del análisis de esto nosotros podemos evaluar los servicios ecosistémicos de estos sitios que nosotros estamos tratando de restaurar? Entonces yo les traigo aquí este modelo conceptual que Patri les mostró en la primera charla inaugural, donde en dos proyectos que se desarrollaron en la Amazonía colombiana y brasilera se evaluaron muchísimas de estas variables, variables socioeconómicas que afectan directamente el fraccionamiento del paisaje, y esto afecta la biodiversidad a todo nivel, la producción, y también se midieron servicios ecosistémicos del suelo. Entonces yo voy a centrarme un poco en esta medida de los servicios ecosistémicos. Aquí se midieron servicios de regulación hídrica, de almacenamiento de carbono, de fertilidad química, de biodiversidad, de calidad física del suelo. Nosotros podemos generar indicadores, ¿cierto?, para poder medir estos servicios ecosistémicos. Hay una infinidad de definiciones de indicadores, también de calidad, de salud. Si uno entra en todas estas definiciones, muchas veces se pierde. Yo les traigo aquí una reflexión, no es una definición, una reflexión a la cual llegué después de leer muchas definiciones. Y es que un indicador es una señal que transmite un mensaje complejo, porque todo es complejo, nada es simple, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos llegar a determinar la calidad de algo midiendo solamente una variable. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar a este indicador realmente modelos conceptuales que reflejen las condiciones de los procesos que nosotros estamos midiendo. Entonces, el mensaje que yo les quiero transmitir es que para poder generar estos indicadores de cualquier nivel, nosotros tenemos que basarnos en un modelo conceptual, y para basarnos en un modelo conceptual tenemos que entender lo que está pasando, ¿cierto? Y poder reconocer el papel que están cumpliendo cada uno de los actores que están trabajando de forma conjunta allí. Entonces podemos tener indicadores de biodiversidad, indicadores sociales, de sostenibilidad, de producción, de calidad, de muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos generar un indicador que nos permita medir servicios ecosistémicos? Yo les voy a mostrar un ejemplo de suelo, ¿cierto? Esto que hemos hecho nosotros con suelo lo podemos hacer con calidad del agua, con calidad del aire, con variables socioeconómicas, con muchos juegos de variables. Entonces, ¿cómo podemos generar un indicador que nos permita medir los servicios ecosistémicos que está proveyendo el suelo? Pero antes de eso tendríamos que enmarcar estos servicios ecosistémicos dentro de un modelo conceptual. ¿Quién vive en el suelo? ¿Cómo se mueven? ¿Quién depende de qué?
Nada es sencillo, todo actúa de manera conjunta, no hay ningún proceso que actúe de forma separada en la naturaleza. Si nosotros miramos bien este diagrama de ruedas, entonces vemos que si esta ruedita pequeña de aquí no se mueve, no se van a seguir moviendo las otras, porque es casi como un engranaje. ¿Y quién está en esas rueditas más pequeñas? Todos esos microorganismos que no vemos, y como no vemos, no valoramos, ¿cierto? No valoramos los microorganismos, y entre un 95 y un 98% de todos los procesos ligados a la transformación de materia orgánica están mediados por los microorganismos. Entonces, si no hay microorganismos, no hay transformación de materia orgánica, y la materia orgánica es el motor, ¿cierto?, que nos va a mover todo este engranaje. Entonces, si hay microorganismos del suelo, hay transformación de materia orgánica y también hay energía para que otros grupos, que son muy importantes, puedan hacer su trabajo. Esos grupos son los llamados ingenieros del ecosistema, hormigas, lombrices, termitas, larvas de coleóptero, o sea, organismos que consumen suelo. Esos organismos que consumen suelo son los únicos que son capaces de modificar la estructura del suelo, ¿sí? Y un suelo sin estructura es un suelo sin vida. Ya nos lo explicaba Pilar ayer, ¿cierto? La estructura es la que permite que haya aireación en el suelo, que hayan poros y que hayan espacios para que se almacene materia orgánica, carbono en el suelo, que las raíces se puedan mover, que no haya una impedancia mecánica al desarrollo de estas raíces y que en definitiva haya una buena producción. Entonces, si los microorganismos trabajan, estos microorganismos un poco más grandes, visibles al ojo y que podemos evaluar fácilmente, van a hacer su trabajo. O sea que van a estructurar el suelo. Y en la medida que yo tenga un suelo bien estructurado, entonces voy a tener una buena calidad física del suelo. Mi suelo va a estar poroso, va a aumentar la infiltración y va a haber un buen movimiento de agua. Y si hay agua, pues entonces va a haber una buena producción vegetal. Esa producción vegetal y esa regulación de nutrientes y regulación del clima solo podrá darse si existen todos estos actores aquí implicados. Entonces, si mi suelo está compacto y yo pongo materia orgánica, no va a pasar nada, ¿cierto? Porque los organismos que transforman esa materia orgánica no están allí. ¿Por qué? Porque el suelo está duro como una piedra, está compacto. Si mi suelo está compacto, pues yo tengo que descompactar, ¿cierto? Como nos decía ayer Pilar. Si yo descompacto y agrego materia orgánica, puedo empezar a activar un poco las poblaciones de organismos del suelo que están allí en esa misma materia orgánica y que pueden empezar a hacer su trabajo. Entonces, si yo entiendo lo que está pasando aquí en el suelo y que toda esta producción vegetal que se traduce en el crecimiento de las plantas que nosotros estamos tratando de introducir en nuestros proyectos de restauración, entonces van a tener éxito. Muchas veces las plantas no crecen es porque no están obviamente las condiciones dadas para que ellas crezcan. Entonces, todos los esfuerzos que nosotros hagamos en tratar de restaurar esos suelos, pues no van a tener éxito, ¿sí? Tenemos que dar las condiciones y para poder dar las condiciones tenemos que saber qué es lo que está pasando allí, entender qué es lo que pasa y reconocer el papel de cada uno de estos actores tan protagónicos. Este indicador que yo les voy a mostrar se llama indicador general de la calidad del suelo. Es un indicador que generamos hace algunos años y que ha sido aplicado a muchos proyectos de restauración. Aquí hay algunos artículos y ustedes ven que la mayoría de ellos realmente han sido generados con datos de aquí de la Amazonía. Este indicador lo hemos aplicado a diversos proyectos a nivel mundial. No es un indicador universal, lo que yo les quiero explicar es una metodología que permite generar el indicador en función de las características del sitio en el cual nosotros estemos trabajando. ¿Por qué? Porque las características son diferentes, el suelo se formó de una forma diferente, las variables que son importantes aquí en la Amazonía no lo son en la China o en Canadá o en Brasil o en cualquier otro sitio, ¿cierto? Entonces se generan
una serie de medidas, de variables, y con esas variables se genera el indicador en función de las características. Entonces yo aquí les voy a mostrar algunos ejemplos del proyecto de la MAS y como una de las opciones de restauración, un proyecto que nosotros desarrollamos en la China, que se desarrolló inicialmente en la India y que nosotros hemos aplicado en Colombia en varios sistemas, aquí en la Amazonía, en la región cafetera con cultivos de plátano y en el Valle del Cauca también con cítricos, y nos ha dado muy buenos resultados. El cálculo del indicador está basado en análisis multivariado, entonces nosotros podemos colectar todas las variables que conforman, digamos, una línea base, las variables que ustedes quieran medir, que les interesen, que puedan medir, que tengan recurso para eso, y con esos juegos de variables se construyen subindicadores. Esos subindicadores luego se combinan en una fórmula matemática que también se genera con análisis estadísticos y se produce un valor, o sea que cada sitio que nosotros evaluemos, cada sitio tiene un valor que oscila entre 0 y 1. ¿Cuántas variables serían necesarias para generar ese indicador? Depende de las características del sitio, ¿cierto? Entonces, normalmente en los sitios en que trabajamos ya existe una información que se ha generado en otros proyectos, ya se han hecho, digamos, tesis al respecto, instituciones, ONGs, universidades ya han generado datos, nosotros podemos unir esos datos, hacer como un análisis exploratorio y mirar cuáles serían las variables que necesitaríamos nosotros medir dentro de esto. Una vez generado el indicador, nosotros podemos entonces seleccionar las variables que más discriminan esos sitios. Es decir, por ejemplo, en este proyecto, en este ejemplo que yo les traigo, nosotros incluimos 59 variables, pero solamente retuvimos 33, ¿cierto? En otros proyectos retenemos menos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que usted está midiendo varias variables y esas variables le están indicando lo mismo. Entonces, ¿con cuál me quedo yo? Si tienen la misma correlación, yo me quedo con la más fácil de medir, con la más económica, ¿cierto? Con la que yo puedo, digamos, hacer evaluaciones a través del tiempo. Entonces, finalmente, yo me quedo con un grupo de variables, armo el indicador con eso y ya a través del tiempo yo lo que hago es ir y medir esas variables que yo retuve. Entonces, con esto yo puedo monitorear cómo va mi proyecto de restauración. Al año, a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, yo voy, mido esas variables, las meto allí en mi fórmula estadística y él me dice que el sitio que yo había calificado inicialmente como con 0.4, el indicador va de 0, que es lo más malo, a 1, que sería lo máximo, que ya no está en 0.4, sino que al año subió al 0.5 y a los 10 años subió al 0.9, ¿cierto? Que aumentó, digamos, la calidad en forma general de ese sistema que yo estoy evaluando. Yo puedo evaluar todas las variables que pueda, todas las variables, digamos, a las cuales yo tenga posibilidades económicas de acceder. Una cosa muy importante que nosotros hemos comprobado en el suelo es que todas estas variables están correlacionadas. Entonces yo les traigo aquí unos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado en Brasil, Colombia y en Nicaragua, y todos los juegos de variables tienen una correlación alta, ¿cierto? Todos tienen una diferencia significativa. Quiere decir que lo que pase con la física del suelo afecta la diversidad de macrofauna del suelo. Que si hay macrofauna del suelo, hay transformación de materia orgánica. Que si hay transformación de materia orgánica, hay buena fertilidad. Que todas las variables están correlacionando y eso es lo que yo les quería mostrar con el diagrama de ruedas, ¿cierto? Si algo no está funcionando, lo demás no va a funcionar. Entonces, si nosotros siempre estamos aplicando materia orgánica y los arbolitos se nos mueren, es porque de pronto tenemos que modificar un poco la estructura del suelo antes de sembrar, ¿cierto? O modificar en algo las características, digamos, de fertilidad química antes de sembrar nuestras plantas allí. Eso es importante entenderlo.
El indicador también permite detectar diferencias, no solo dentro de nuestros tipos de uso de suelo, sino a nivel del paisaje. Entonces, podemos encontrar diferencias a nivel de la ventana paisajística o a nivel de los tipos de uso de suelo. Quiere decir, yo evalúo la fauna del suelo, que es fácil de medir, ¿cierto? Uno va y abre un huequito 25 por 25 de lado, por 10 de profundidad, y cualquiera es capaz de diferenciar una hormiga de una lombriz. Eso es fácil, grandes grupos taxonómicos. Entonces, a través del trabajo con la macrofauna, yo puedo tener una idea de cuál es la diversidad biológica de allí. Saco otro bloquecito pequeño y lo desagrego de una forma muy rápida con una técnica que se llama morfología, que más adelante les voy a mostrar, y con eso yo puedo separar los agregados del suelo que me están constituyendo la estructura. Entonces, yo sé que este agregado lo hizo un ingeniero del ecosistema, lombriz, termita, hormiga, larva de coleóptero, que este agregado se formó por procesos abióticos, que el suelo se humedeció, que el suelo se secó, agregados físicos que se producen cuando el suelo no tiene cobertura vegetal, se compacta, está expuesto al sol y al agua y esto compacta, o que esos agregados los hicieron las raíces, ¿cierto? O que no hay agregados, y eso ya me está mostrando que hay un problema grande a nivel de la calidad del suelo. Entonces, con cualquiera de esos juegos de variables fáciles de medir, yo puedo inferir sobre lo que está pasando y lo que va a pasar cuando yo siembre las plantas con las cuales yo quiero restaurar. Entonces, al final yo les voy a mostrar unos métodos muy sencillos, ¿cierto?, de valorar la calidad del suelo, si no tenemos la posibilidad de evaluar muchas variables. Con el indicador nosotros podemos obtener este tipo de análisis. Esto es un análisis de componentes principales. Esto que está aquí arriba son los subindicadores. Ya no hay juegos de variables aquí, ya no está en la física la densidad aparente, la densidad real, la porosidad, todo eso, sino que hay un valor que me indica cuál es la calidad física, la fertilidad química, la diversidad de fauna del suelo, la calidad de materia orgánica, la estructura de ese suelo medida por la morfología y el valor del indicador general de la calidad del suelo que yo calculé combinando todos estos subindicadores. Entonces, lo que me indica esto es que aquí en estos sistemas el café tuvo una buena calidad del suelo, incluso más que el bosque. Este es un ejemplo de Nicaragua. En Nicaragua nosotros encontramos que los cultivos de café combinados con sistemas forestales tenían una mejor calidad edáfica que los suelos de los mismos bosques. Eso lo hemos encontrado en otros sitios también. Entonces, miren, bosques y barbechos, una calidad intermedia, y los sistemas más degradados como cultivos o pastizales con una calidad mucho más baja del indicador. Esto que está aquí es opuesto a lo que está acá. Entonces, estos sistemas de uso son de buena calidad y estos sistemas son de mala calidad. Este es un ejemplo de Brasil que muestra más o menos lo mismo. En Brasil los bosques tenían una mejor calidad a todo nivel, y aquí está el valor del indicador general, contrario a los cultivos, que lo único que tenían era un valor de la fertilidad química alta, por supuesto, ¿cierto? No fertilizamos los bosques, obviamente, pero sí los cultivos. Este indicador me permite tener como una radiografía de lo que está pasando allí, pero el valor de cada uno de los subindicadores que nosotros construimos con esta combinación de variables nos permite saber qué es lo que está pasando allí, ¿cierto? Muchas veces un cultivo tiene un valor de indicador semejante a un barbecho y uno dice, pero ¿cómo si el barbecho está casi que en transición a bosque? ¿Por qué? Porque el barbecho ya nadie lo está fertilizando, pero el cultivo sí. Entonces el cultivo tiene un valor de subindicador alto en cuanto a la fertilidad química, pero tiene un subindicador de física muy bajo y un subindicador de diversidad biológica también muy bajo. Entonces, los valores de los subindicadores nos permiten saber dónde está el problema, y eso es algo que nosotros podemos
explicar a los tomadores de decisiones, ¿cierto? O a nosotros mismos que estamos trabajando en el proyecto. Mi proyecto no ha tenido éxito, ¿por qué? Porque yo no descompacté el suelo, estaba muy duro, no tiene estructura y yo tengo que mejorar eso. Una vez generado entonces el indicador, yo puedo medir, aplicarlo y medir el grado de evolución a través del tiempo. Este es un ejemplo que Patri mostró, que fue generado en la Amazonía, aquí Colombia, en Caquetá, y en la región del norte de Brasil, en el estado de Pará. Allí se evaluaron los servicios ecosistémicos, se evaluó la biodiversidad, el componente social, la producción de cada una de las 51 fincas. En cada finca se evaluaron 5 puntos, se hizo una evaluación bastante detallada, casi que exagerada, porque para la física, por ejemplo, fuimos cada 2 centímetros hasta 50. Al final se llegó a la conclusión de que no era necesario. También se llegó a la conclusión que no es necesario quizás hacer tantos puntos de muestreo, ¿cierto? Sino que con 1, con 2 o con 3 ya tenemos, digamos, una idea de lo que está pasando. Muchas veces nos enfrascamos en muchas repeticiones porque queremos publicar y las revistas siempre nos echan a perder todo nuestro trabajo, ¿cierto? Porque no hicimos el número de repeticiones que se necesitaban. Bueno, entonces en este proyecto se evaluaron muchas cosas, pero lo que les quiero mostrar es como el panorama un poco preocupante. Aquí están las 3 ventanas paisajísticas de Brasil y aquí están las 3 ventanas paisajísticas de Colombia. Entonces en Brasil, que son estas 3 primeras, nosotros encontramos un 75% de la cubierta leñosa aún. Los sitios de Colombia han tenido, digamos, un efecto más negativo de todos estos procesos de degradación. Encontramos solamente un 2% de la cubierta leñosa. Muchos de estos sitios ya han sido transformados. Yo les decía inicialmente que más o menos el 20% de la cubierta aquí forestal, aquí en Caquetá, ya está convertida a pastizales. En estos sitios, en estas ventanas paisajísticas, pues se evaluó todo lo que yo les había mostrado inicialmente, pero le quiero mostrar lo que pasó con los servicios ecosistémicos y con la biodiversidad. Estos 3 de aquí son los sitios de Brasil y estos son los de Colombia. O sea, los servicios ecosistémicos empiezan a disminuir, empieza a disminuir la biodiversidad y obviamente no son sistemas sostenibles, entonces la sostenibilidad no puede ser buena en esos sistemas. ¿Qué podemos hacer, cierto? Para no hablar solamente de cosas negativas. Hay mucha gente, muchos de ustedes ya están desarrollando proyectos de investigación aquí en el Amazonas. Este es un ejemplo de un proyecto de restauración que está siendo liderado por el CIAD y en el cual participa la Universidad de la Amazonia, participa también en el Instituto Sinchi y la Fundación CIPAP. Lo que se está haciendo es como una reestructuración de las fincas, ¿cierto? ¿Cómo se puede mejorar la sostenibilidad de estas fincas? ¿Con qué? Con los diferentes arreglos que ya nos han mostrado Patrick y Antonio en sus conferencias. Con bancos mixtos de forrajes, haciendo un enriquecimiento de los bosques remanentes, manejo de la revegetación natural, establecimiento y renovación de pasturas, franjas agrosilvopastoriles, se está protegiendo también y restaurando los humedales y las fuentes hídricas, se están haciendo franjas forestales. Si ustedes recuerdan la fotografía que nos mostraba Patri de esa finca Estrella, cierto que también en medio de las parcelas han sembrado yuca, ¿cierto?, para la alimentación. Entonces, esto es algo que se está haciendo aquí en la Amazonía y les voy a hablar rápidamente de esta técnica que nosotros llamamos técnica de fertilización orgánica que desarrollamos para medir, para mejorar la producción de cultivos de té, pero
se ha extendido hacia sistemas de cultivos perennes. Este trabajo se desarrolló en la China, en esta región de Guangzhou, en el sur. Trabajamos en unas parcelas de un instituto de té que querían mejorar la calidad de su té y también mejorar la calidad organoléptica. En la medida en que se pase de un sistema convencional a un sistema orgánico, el agricultor mejora su economía, sus ingresos, va a poder tener esa etiqueta de orgánico, va a poder vender su producto y se va a mejorar la calidad del suelo. Entonces va a ganar por partida doble. ¿En qué consiste este método que es realmente muy sencillo y está basado en ese modelo conceptual que les mostré de las rueditas, tratando de entender qué es lo que pasa allí? Nosotros abrimos unos huecos, unas zanjas. Si ustedes están trabajando en sistemas que ya están establecidos, que están en hileras, pues esas zanjas se abren en medio de las hileras. Si usted va a sembrar sus arbolitos, entonces usted puede hacer la zanja, la enriquece con todo esto y siembra allí su arbolito, ¿sí? Entonces son como islas de fertilidad que se pueden crecer. Si los árboles ya están establecidos y usted la está haciendo en medio de las dos hileras, entonces las plantas van a enviar allí sus raíces en estos spots de materia orgánica y las raíces van a tomar los nutrientes que se necesitan. ¿Qué hacemos? En el fondo de ese hueco, los huecos varían en función de la planta, si usted las va a sembrar. Puede ser de 1 metro de largo por 40 de ancho, por 40 o 50 de profundidad, depende de lo que usted vaya a sembrar allí, ¿cierto? En el fondo se coloca una materia orgánica de lenta descomposición. ¿Cuál materia orgánica? Pues la que usted produzca en su finca o la que se produzca en una zona aledaña que usted pueda utilizar y que no le resulte muy costosa de conseguir. Luego coloca una capa de suelo y finalmente una capa de materia orgánica de rápida descomposición y después puede inocular lombrices. Las lombrices las utilizamos porque son como unos ingenieros, trabajan mucho, están muy relacionadas con la actividad de las bacterias, ayudan a estas bacterias a estar de vida libre para transformar la materia orgánica. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Miren, aquí esta materia orgánica de rápida descomposición lo que va a permitir es que estas lombrices que están aquí no se vayan, no se van a ir porque tienen alimento. Entonces empiezan a consumir el alimento que está aquí disponible, que está húmedo, y al comer ese suelo mezclado con materia orgánica empieza a activar las poblaciones de bacterias. Y las lombrices, ustedes saben, suben y bajan, ¿cierto? Entonces, comen suelo con materia orgánica aquí y vienen, hacen su galería y lo depositan aquí en forma de turrículo o de estructura biogénica. Luego comen el de aquí y vienen y lo depositan aquí en la superficie. Entonces están transformando materia orgánica, están transportando el suelo y están ayudando a las bacterias a activarse y a consumir, a transformar esta materia orgánica de lenta descomposición que solamente los microorganismos pueden hacer, ¿sí? Esa lombriz no va a transformar esta materia orgánica. La que va a transformar esa materia orgánica son las comunidades microbianas, los hongos, las bacterias, los actinomicetos, todos los microorganismos que no vemos. Entonces, esa lombriz que sube y baja empieza realmente a activar las poblaciones de los otros grupos de macrofauna que hay allí en el suelo. Entonces, la actividad de la macrofauna aumenta y aumenta muy rápido a través del tiempo. Nosotros hicimos zanjas y evaluamos lo que había en el interior de cada zanja y lo que había en el exterior de la zanja para ver qué estaba pasando. Entonces tuvimos una combinación de diferentes tratamientos, el FBO 50% y mezclado un poco con fertilización tradicional y también otras parcelas con el método tradicional.
Entonces, evaluamos en el interior y en el exterior en 4 épocas, 6, 12, 24 y 36 meses. Y miramos qué era lo que estaba pasando allí. Utilizamos el método de evaluación de la macrofauna, que se llama TSBF, la morfología, que ya les voy a explicar en qué consiste, y las evaluaciones de las variables clásicas de fertilidad química y física del suelo. Esta macrofauna ya está bajo la normatividad ISO, eso nos da mucha confianza, la podemos utilizar sin que nadie nos vaya a cuestionar por qué utilizó esto, por qué lo hizo de estas dimensiones, por qué lo hizo así. Y es muy fácil de hacer, nosotros lo hacemos con los agricultores, con los niños, con los estudiantes. Son mecanismos muy fáciles para evaluar la diversidad que nosotros encontramos en el suelo. También evaluamos la estructura del suelo a través de esta técnica que se llama morfología, que es facilísimo. Se toma un bloque de suelo de 10 por 10 por 10 de profundidad y se separa de forma visual. No necesitamos ningún equipo, ninguna lupa, ¿cierto? Se pueden diferenciar los agregados de forma fácil, entonces separamos los agregados que produjeron las lombrices, termitas, hormigas, larvas de coleóptero o isópodos como agregados biogénicos. También separamos los agregados que se formaron cuando el suelo se humedeció y se secó como agregados físicos, los agregados de raíz, el suelo sin agregar, el carbón, las piedras, la materia orgánica, todo lo que nosotros podemos encontrar en el suelo. Estos dos mecanismos, estas dos técnicas, nosotros las podríamos utilizar para evaluar de forma muy rápida esos procesos que están ocurriendo en estos sitios que nosotros estamos restaurando. Entonces, con esa línea base que nosotros generamos en los proyectos, podemos generar el indicador, ¿cierto? Y a través del tiempo nosotros podemos evaluar el avance de estos proyectos a través de estas técnicas que son fáciles y económicas, como la morfología, que me está sacando una radiografía de cómo está el suelo, cómo es la estructura, cómo es la porosidad, cómo es la humedad, es decir, cómo es la calidad física. En estos agregados biogénicos se está acumulando carbono, entonces en la medida que yo tenga más agregados en el suelo, más agregados biogénicos, también voy a tener mayor acumulación de carbono. Una estructura biogénica puede durar mucho tiempo, hasta muchos años. Entonces, una forma de acumular carbono, de medir un poco el impacto de nuestro proyecto en el cambio climático, porque estamos almacenando carbono, evitando que se nos vaya a la atmósfera como gas con efecto invernadero, y estamos evaluando también la evolución de esa calidad física del suelo. Esta técnica pues ya la hemos aplicado en esos proyectos que yo les nombré y ya tenemos varias publicaciones. Estos son los resultados ya para terminar de lo que nosotros encontramos en la China. Entonces nosotros evaluamos a los 6, 12, 24 y 36 meses. Lo que encontramos fue esto, miren. A los 6 meses, lo primero que se empieza a restablecer es la fauna del suelo. ¿Por qué? Porque le estamos dando alimento, energía, la materia orgánica. Luego, esa fauna del suelo empieza a crear estructuras. Entonces, a los 12 meses, nosotros tenemos ya un suelo completamente estructurado. A los 24 meses, lo que ustedes ven en azul es los tratamientos con FBO, y los de rojo, las parcelas control a las cuales se les aplicaba, digamos, el mismo sistema de fertilización tradicional. Entonces, en azul, aquí en el FBO, nosotros vemos que a los 6 meses la fauna del suelo mejoró muchísimo. A los 12 meses ya empezó a mejorar la calidad física, la fertilidad química de una forma muy discreta y la fauna del suelo. Luego, a los 24 meses, ya la fertilidad química había empezado a mostrar
digamos, unos resultados muy positivos. Y a los 36 meses se restituyó esa calidad química, solamente agregando materia orgánica. ¿Qué materia orgánica utilizamos? La misma que se producía en la región. El cultivo de té lo podan, entonces lo que hicimos fue utilizar esas ramas y esas hojas de la poda como materia orgánica de lenta descomposición que colocamos en la parte inferior. Y en la parte de arriba utilizamos una mezcla de compost de coco mezclado con porquinasa, que era lo que se generaba allí, y se inocularon las lombrices de la misma región, ¿cierto?, que habíamos reproducido. Aquí en Caquetá, la profesora Berta Ramírez de esta universidad lo hizo utilizando residuos de la palma como materia orgánica de lenta descomposición, le dio muy buenos resultados. Nosotros hemos utilizado también residuos de la piña en cultivos de plátano con muy buenos resultados. Como materia orgánica de rápida descomposición estamos utilizando un compost que está siendo producido por los estudiantes de zootecnia de la Universidad Nacional y también nos ha dado muy buenos resultados. Bueno, y ya para concluir, pues la conclusión general, el mensaje que yo quería transmitir con esta presentación es que tenemos que tener una visión holística. En la medida en que nosotros entendamos y reconozcamos el papel de cada uno de los actores que está trabajando en todos estos procesos de restauración, vamos a tener mejores resultados. Si tenemos realmente una visión holística de todo lo que está pasando, nosotros podemos pues cumplir este reto, ¿cierto? De crear paisajes donde se mantenga o restaure la integridad ecológica y que al mismo tiempo mantenga o incremente la calidad de vida de las personas que viven allí. Entonces, no perder de vista esa visión holística, entender, valorar y reconocer el papel de cada uno de estos actores, sea sociedad, sea suelo, sea calidad de cualquiera de estos sistemas ecosistémicos. Muchas gracias.